Y el tema de hoy se titula El conocimiento revelado. Vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo número 1. Y vamos a leer la porción de la palabra del Señor en esta parte. Primera de Samuel 3, 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Voy a leer otra vez esa parte. No había visión con frecuencia, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Yo creo que vivimos tiempos, en los tiempos en que vivimos, sobre todo en América, en los Estados Unidos, yo creo que necesitamos, en el lugar donde usted pueda moverse, caminar con una palabra fresca, una palabra que usted puede decir: Dios habla todavía. Yo recuerdo que una vez yo entré a un lugar, a Guatemala, y fuimos mi esposa y yo de metiches, como dicen allá. Nos metimos en una tienda y de pronto veo que el hombre que estaba en la tienda, el hombre tenía un arma, una escopeta fuerte, y vi un movimiento raro dentro de la tienda. Y era que el dueño de la tienda le había dicho a sus empleados: me cierran la tienda ahora mismo, que entraron 5 personas y Dios tiene una palabra para ellos. Y ¿cómo así? Y así mismo fue. Yo vi un movimiento raro, y cuando vino a ver, estaba la tienda cerrada, estaban los guardias afuera, habían cerrado su negocio y lo habían hecho por nosotros. Nosotros veníamos de Cuba, y cuando llegamos a ese lugar, cerraron ese lugar, nos pasaron para la parte de atrás de ese local y comenzaron a darnos una palabra profética que nosotros sabíamos que venía del corazón de Dios, porque eran gente que no conocíamos ni nos conocían a nosotros. Y yo dije: ¿cómo lo saben? Pero qué bueno es saber que el Espíritu de Dios todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce. Y quiero que entiendas en esta noche, cuando hay un mover sobrenatural de Dios, cuando hay un mover sobrenatural de Dios, lo primero que hace el Espíritu Santo es que Él comienza a revelar las cosas que están ocultas, cosas secretas. Y Dios comienza a empoderarte, a capacitarte. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 18, Moisés le dice al Señor: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Le dice: yo te pido que tú me muestres tu gloria. Moisés era alguien, hoy lo hablaba en el devocional que envié por la mañana, ayer le compartía algo a los líderes. Moisés era alguien atípico, porque Moisés fue educado en Egipto. Moisés fue capacitado y entrenado en la cultura de Faraón. Los egipcios eran personas adelantadas en su época. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 7, 22, que Moisés fue educado en Egipto y era grande por lo que decía y por lo que hacía. En otras palabras, Moisés tenía una preparación secular, una preparación intelectual, y dice la Biblia que Moisés era grande por lo que hacía y por lo que decía. Pero me llama la atención que cuando Moisés, Dios lo llamó a sacar al pueblo de Egipto, Dios le dijo: te he escogido para sacar a este pueblo. Y él le dijo: Señor, yo no voy sin tu presencia. Y por eso lo primero que le dijo Moisés: Señor, ¿por qué me escoges a mí si yo no sé hablar? Ahora, a mí me contradecía eso, porque por una parte decía, era grande en lo que hacía y lo que decía. Pero por otra parte dice que Moisés no sabía hablar, era tartamudo, en otras palabras. Y cuando Dios lo llamó, le dijo: lo primero que te voy a decir es que yo no sirvo para hablar. ¿Por qué la Biblia dice en una parte que era grande en lo que hacía y lo que decía? En otras palabras decía que era fluido en el lenguaje, que era grande por sus discursos, no sé, por su elocuencia, por su capacidad intelectual. Pero por otra parte dice que Moisés le dijo: Señor, yo no puedo porque yo no sé hablar. ¿Sabe una cosa? Moisés sabía que los mecanismos con los que él se sentía cómodo y él controlaba, Moisés controlaba el lenguaje egipcio, Moisés controlaba la cultura, Moisés controlaba las mañas de esa nación. Él sabía, conocía, tenía picardía para hacer
muchos rejuegos como tú y yo en un tiempo la tuvimos para movernos en esta vida. Pero llegó el momento que cuando Dios lo llamó para hacer algo con él, él dijo, no, nada de lo que yo he aprendido me sirve. Nada de las mañas de la calle, nada de lo que yo conozco de allá afuera me va a servir para trabajar con Dios. Porque yo quiero decirte una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es trabajar con Dios. Cuando tú trabajas para Dios, tú trabajas solo. Cuando tú dices, esto lo voy a hacer para Dios, muchas veces cometemos el error de trabajar solo. Por eso te cansas, por eso te desanimas, por eso comienzas empresas y no las terminas. Por eso comienzas y dices, yo voy a hacer esto para Dios, pero llega el momento en que te agotas, llega el desánimo, te toca a la puerta la depresión, la confusión, el problema, la prueba. ¿Sabes por qué? Porque estás trabajando para Dios, pero no estás trabajando con Dios. Cuando Dios trabaja contigo, Dios te añade el elemento de lo sobrenatural para que cuando tú camines y tú comiences a lidiar con los problemas, con los desafíos, tú puedas contar con un elemento que el mundo natural, que Egipto no puede dar. Tú necesitas el elemento sobrenatural de Dios, que es lo que va a hacer que todos los procesos en tu vida se aceleren y que donde tú pongas tu mano, ahí haya bendición. Alguien puede decir amén en esta noche. Ahora, cuando tú haces y tú conoces de Dios, cuando conocemos y tenemos una revelación genuina de Dios, pero fallamos en obedecer esa revelación o ese conocimiento de Dios, fallamos en tomar acción, eso te lleva a la religiosidad. Por eso no hay nada más terrible en la vida que conocer este libro sin el poder de este libro. No hay nada más frustrante de gente en las iglesias que te digan y te repitan y te vuelvan a repetir versículos bíblicos y principios bíblicos. Pero gente que tú dices, pastor, yo llevo 20 años en la iglesia y usted no tiene nada que enseñarme. Pastor, es que yo me convertí cuando tenía 7 años en la escuela dominical. Así que ese versículo que usted está hablando, ya yo me lo sé. No hay nada más triste que caminar en esa condición, porque lo que usted necesita en ese momento, usted necesita añadirle a su conocimiento la revelación de Dios para poder tener poder y caminar con la autoridad de Dios en medio de los tiempos. Porque le voy a decir algo, la revelación de Dios es algo sobrenatural. No es lo mismo leer un versículo con mi intelecto que recibir revelación de esa palabra. Y cuando tú recibes revelación de una palabra, esa palabra se activa. Yo no sé cuántos le ha pasado esto, pero yo no sé, muchos de ustedes, a mí me ha pasado que tú has leído y repetido un verso de la palabra y te lo conoces y te lo aprendes. Has aprendido hasta cantarlo, hasta levantar tus manos y adorar con él, pero hay algo que no tiene vida ahí. Hasta un día que vuelves a leerlo y de pronto esa palabra toma vida, como que resalta ante tus ojos y tú dices, ahora yo entiendo el poder que está escondido detrás de esta palabra. ¿Sabe qué cosa es eso? Eso se llama revelación de Dios. Eso no se aprende en una universidad cristiana. Eso no lo vas a aprender en un seminario bíblico ni en un curso teológico. La revelación de Dios la da la intimidad y la comunión con Dios. Cuando tú dices, tiene que haber algo más de Dios. Por eso en esta iglesia decimos, tiene que haber algo más de Dios. Por eso creemos que la iglesia nació en el fuego y solamente en el fuego se puede mantener. Tú no puedes mantener una vida cristiana solamente con conceptos religiosos. Tú no puedes mantener una relación con Dios basado en conceptos. Tú necesitas el poder de Dios para que ese poder se active en tu vida. Y eso viene a través de la revelación de su palabra. Dios nunca ha querido ser un misterio para su pueblo. Voy a repetir otra vez. Dios nunca ha querido ser un misterio para su pueblo, pero la falta de revelación de Dios hace que Dios sea un misterio. La falta de revelación de Dios hace que Dios sea algo, una fuerza, un viento, una energía que desconocemos. Pero el momento que tú te recibes revelación de una palabra, tu vida comienza a tener resultados sobrenaturales en todo lo que tú emprendes. Hay un hombre en la ciudad de Monterrey, pastor de una iglesia grande en Monterrey,
pero no fue siempre una iglesia grande. Su nombre es el pastor Jorge Pompa. Jorge Pompa, durante la construcción de su iglesia, de pronto lo llamaron por teléfono que uno de sus trabajadores, miembros de su iglesia, un joven de 39 años llamado Francisco, se había caído de un andamio como de 13 pies de altura y se había caído de cabeza y había tenido una contusión muy fuerte, donde una herida profunda se le abrió y dice que cayó muerto. Cuando vino el personal paramédico, llamado por los mismos creyentes de la iglesia, llamaron al personal paramédico. Se dieron cuenta, los paramédicos trataron de revivir al muchacho, pero se dieron cuenta que el muchacho estaba muerto. Se dieron cuenta que no tenía pulso, se dieron cuenta que no respiraba, que sus ojos estaban vidriosos, todo su cuerpo había dejado. Y así, cuando el pastor se enteró que le habían dado por muerto, el pastor llamó a su gente en la iglesia y le dijo: por favor, nadie más lo toque hasta que yo llegue. Y dice que este hombre en medio del tráfico fue corriendo para la iglesia y a los 30 minutos llegó. Pero cuando llegó se encontró con el cuadro de que ya Francisco tenía una sábana por encima y lo habían declarado muerto. Cuando él entró en medio de la multitud, dice que destapó a Francisco y comenzó a reprender el espíritu de muerte y comenzó a declarar el poder de la resurrección de Jesucristo en el cuerpo muerto de Francisco. Y cuenta la historia que todos se asombraron porque lo primero que hizo Francisco fue abrir sus ojos y decir: estoy oyendo un poquito mejor. Comenzó a abrir sus ojos y comenzó a parpadear. Dice que lo llevaron para el hospital y le comenzaron a hacer todo tipo de pruebas y se dieron cuenta de que no tenía ningún tipo de afectación en su cerebro. La herida que estaba abierta de camino al hospital comenzó a cerrarse. Ese mismo día Francisco fue dado de alta en el hospital y regresó otra vez a la iglesia como testimonio del poder de Dios manifestado. ¿Sabe qué es eso? Eso no lo hace Dios con cualquiera. Eso lo hace Dios con aquellos que reciben revelación de la palabra, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso puede suceder contigo también en esta noche si tú recibes una revelación de una promesa de Dios para tu vida. Este mismo pastor, cuando comenzó a recibir la revelación profunda de la palabra del Señor, cuenta la historia que un día Dios lo levantó en la madrugada y le dijo: quieren hacer un atentado contra uno de los alcaldes de las ciudades más grandes de México. Y dice que cuando él recibió esa palabra, Dios le dio hora, le dio fecha. Le dijo: antes del 24 de febrero van a hacer un gran atentado contra fulano de tal, uno de los alcaldes de las ciudades más grandes de una de las ciudades de México. Este hombre no conocía al alcalde y dice que comenzó a llamar por teléfono y dijo: yo necesito una cita urgente con este alcalde. Y dice que era ilógico que un ciudadano común se le diera una cita con un alcalde que no estaba ni planificado ni el alcalde conocía. Pero sucedió, porque cuando tú recibes revelación de una palabra, Dios prepara las cosas para que su palabra se cumpla. Alguien puede decir amén. Y cuenta la historia que este hombre se presentó frente al alcalde y le dijo: alcalde, yo no me muevo por emoción. Alcalde, yo no estoy aquí porque estoy movido por una emoción, ni porque estoy recibiendo cosas abstractas, ni cosas que no conozco. Yo me muevo aquí con una palabra de parte de Dios para su vida. Dice el Señor: si usted no abandona el ocultismo y la idolatría, dice el Señor, antes del 24 de febrero a usted le van a hacer un atentado y lo quieren matar. Ese alcalde comenzó a llorar. El hombre comenzó a derramar sus lágrimas en ese momento en la oficina de la alcaldía y le dijo: yo quiero confesarle que yo he recibido amenazas de muerte.
y me están diciendo que si antes del 24 de febrero yo no me voy de la ciudad, me van a matar. Y Dios conoce, ese día ese alcalde recibió a Cristo, no lo mataron, Dios comenzó a cambiar la historia y ese hombre fue transformado por el poder de Dios. Porque cuando hay revelación de Dios en una iglesia, en un creyente, en una ciudad, cuando hay una iglesia que paga el precio para recibir lo que Dios tiene, esa iglesia pasa y levanta un nivel en lo sobrenatural. Alguien puede decir amén. Yo quiero ser ese, yo quiero ser esa, yo quiero ser instrumento de Dios para que la gloria del Señor se manifieste a través de mi debilidad. Tu fe será fuerte en el área que tengas conocimiento revelado. En el área donde no hay conocimiento revelado, tu fe va a ser atacada. En el área que no tengas conocimiento revelado, tu fe va a ser removida. Va a ser el área de tu debilidad, el área que el enemigo golpeará siempre, porque es el área donde no hay conocimiento y no hay revelación. Ahí hay intimidación. En el área donde no tengas revelación, ahí el enemigo tomará ventaja. Y yo creo que una de las cosas que la iglesia tiene que orar es decir: Señor, revélame tu gloria, como mismo Moisés oró: muéstrame tu gloria. Moisés sabía que su capacitación secular no le permitirían sacar a un pueblo y llevarlo al otro lado, porque se necesitaba lo sobrenatural de Dios para que el pueblo pudiera salir de Egipto, para que el pueblo pudiera atravesar el desierto y para que el pueblo pudiera cumplir el llamado que Dios tiene. ¿Sabes una cosa, amada iglesia? Estamos viviendo tiempos en que hay una pasión, hay un deseo. El mundo inconverso, el mundo que no tiene de Dios, tiene un deseo por las cosas sobrenaturales. La gente que no tiene a Cristo, tú le dices a cualquiera: ven que te voy a leer la mano y te voy a decir lo que te va a pasar dentro de 15 años, y todo el mundo corre. Hoy en todas las esferas, antes se le decía que los que consultaban al ocultismo eran gente sin letras, eran gente ignorantes, gente que no tenía ningún tipo de conocimiento secular. Pero impresionantemente lo que están pasándonos en estos días es que el ocultismo, la brujería, el mundo oculto está penetrando en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en los gobiernos, en las alcaldías, en todos los niveles de la sociedad. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Con qué va a responder la iglesia cuando la brujería está entrando en todos los niveles? ¿Con qué poder tú vas a responder cuando tus hijos vengan con una ouija y te digan: consulté esto, mamá, y me habló del futuro y me dijo esto? ¿Con qué vas a responder? ¿Con teología? No, la teología no funciona ahí. La iglesia necesita el poder de Dios para hacerle frente a los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Por eso el Señor fue claro en su palabra en el libro de Juan, capítulo 15, verso 7. Y dice: si hijitos, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Me llama la atención la palabra permanecer. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Permanecer. Digo otra vez: permanecer. El secreto de la vida cristiana no está en correr. El secreto de la vida cristiana exitosa no está en emocionarse un día y tocar el cielo con las manos. El secreto de una vida cristiana victoriosa está en permanecer en las promesas de Dios, sabiendo que el que lo prometió es fiel y verdadero para cumplirlo. El que te lo prometió no fue el alcalde, no fue el dueño de tu empresa.
No fue el amigo tuyo con que te daba los 3 tragos de tequila. El que te prometió a ti fue el Señor Jesús, que te dijo: yo he prometido y no te dejaré hasta cumplir la palabra que te he prometido. Tú necesitas escuchar esta palabra. Hay palabras que Dios ha designado para ti y Dios no te va a dejar hasta que cumpla esa palabra que dijo que iba a hacer contigo. Pero Dios te dice: permanece, permanece, permanece. No te muevas, no te muevas, permanece, porque la victoria es de los que permanecen. Aleluya. Yo los oigo muy callado en esta noche. Hay 2 tipos de conocimiento. El primer conocimiento es el conocimiento secular o el conocimiento mental o intelectual. Ese conocimiento nos lleva hasta ciertos pasos en la vida, pero no nos da respuesta para otros. El conocimiento secular, material, intelectual, es el mismo conocimiento que tenían Adán y Eva antes de pecar. Pero Adán y Eva no solamente tenían ese conocimiento, ellos también tenían un conocimiento revelado, conocimiento espiritual revelado. ¿A qué llamo esto, pastor? ¿A qué llamo esto yo? Está el conocimiento intelectual y está el conocimiento espiritual revelado. Cuando Adán y Eva, antes de pecar, dice la palabra del Señor que eran felices. Dice la palabra del Señor que vivían y estaban en el huerto del Edén, y era una manifestación del cielo en la tierra. Cuando esto sucedía, cuando ellos pecaron, dice la palabra del Señor que se cortó el conocimiento revelado, porque algo pasó, su comunión con Dios se rompió. Como muchas veces se rompe nuestra comunión con Dios cuando pecamos. Cuando tú le fallas a Dios, cuando tú sabes que tus caminos no son agradables a Dios, lo primero que haces es que te escondes. Dejas de venir a la iglesia, y eso es lo que quiere el enemigo. Él te quiere decir: mira, ¿qué tú haces en la iglesia si eres un hipócrita? Tú no viste lo que tú hiciste esta semana. Tú no viste lo que tú dijiste, así que tú mejor me voy. Y lo que haces es, dejas de ir a la iglesia. A consecuencia de eso, dejas de recibir una palabra de fe. A consecuencia de eso, te desconectas de Dios y se corta el conocimiento revelado de la palabra del Señor. Recuerda, lo que cambia no es el conocimiento de Dios, es el conocimiento revelado de las promesas y de la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ese conocimiento se rompió y ellos comenzaron solamente a funcionar en su conocimiento intelectual. Esto se ha heredado de generación en generación, porque al hombre perder el conocimiento revelado, está funcionando con un solo motor, cuando Dios te diseñó para que volaras con 2 motores. Yo no sé si usted me explico. Si yo me explico, es como el que vuela en un avión con un solo motor. Si se rompe ese motor, prepárese a estrellarse. Cuando usted camina por la vida con el conocimiento secular, conocimiento natural, conocimiento sensorial, todos tus pasos van a ser guiados por lo que tus ojos ven, por lo que tus oídos escuchan, por lo que tus manos palpan. Y cuando llega el momento en que tus ojos no ven, tus oídos no escuchan y tus manos palpan y te dicen tienes que creer, entonces tu razón grita y dice imposible. Pero para Adán y Eva no existía la palabra en su vocabulario imposible, porque lo imposible lo resuelve el conocimiento revelado espiritual que viene del poder de Dios. Alguien puede decir amén en esta noche. Por eso hay muchos de ustedes acá, mujeres que entraron estériles, con diagnósticos médicos que el médico te dijo vas a ser estéril, no vas a poder concebir. Yo creo que hay que orar ahora para que se pare la producción. Hay algunos acá que han entrado con cáncer, Dios los ha sanado. Otros han entrado con diferentes tipos de situaciones que solamente usted conoce, y lo sobrenatural de Dios ha cambiado algo. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar usted no está recibiendo una palabra secular ni natural. Porque sabemos que lo natural te puede llevar hasta determinado lugar,
Pero cuando tú tienes un conocimiento revelado del poder de Dios, eso te va a acelerar y tú vas a decir: Señor, aunque el médico dice, aunque yo recibí este anillo, este sello de imposible, tu palabra dice que si yo permanezco en tu palabra y mis palabras permanecen en ti, pedí todo lo que quiera y será hecho. En el nombre de Jesús, Dios te dice: permanece, porque hay revelación para tu problema, hay revelación para tu necesidad, hay revelación para tu crisis. Cada situación necesita un conocimiento diferente. Por eso en el libro de Romanos 16:25, oiga lo que dice la palabra: y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio, dijo el apóstol Pablo, y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido secreto durante siglos sin fin. Entonces, aunque no está oculto, está en secreto. Pastor, ¿y cómo yo puedo acceder a lo sobrenatural de Dios? ¿Cuántos quieren acceder, aprender a acceder a lo sobrenatural de Dios? No, nadie quiere. ¿Cuántos quieren acceder a lo sobrenatural de Dios en su vida? Que usted puede decir: yo tengo acceso al trono de Dios. ¿Sabe qué quiere decir la palabra revelación? La palabra revelación significa quitar la cubierta. Cuando usted le quita la cubierta a algo, usted se revela lo que hay dentro. Cuando se le rompe un reloj, usted abre el reloj y tiene acceso a la maquinaria del reloj, donde está la raíz del problema del reloj. Cuando se rompe un carro, usted le levanta el capó al carro y usted tiene acceso a algo que no podía tener acceso, porque usted le quita la cubierta. Cuando Dios te quita la cubierta de un problema, ¿cuántas veces yo le estoy hablando a personas que están acá, que llevan años lidiando con el mismo problema? Llevan años lidiando con la misma situación. Llevas años lidiando con el mismo problema en el matrimonio, con los hijos, yo no sé. Dios te dice esta noche acá, y Dios te trajo para decirte: le voy a quitar la cubierta a eso que no te deja ver, para que puedas entrar y puedas ir a la raíz y puedas darle solución a aquello. Y eso solamente se puede hacer a través del conocimiento revelado de la palabra del Señor. Si usted basa su vida en el conocimiento natural, solamente lo que está percibiendo son sombras de las cosas verdaderas. Por ejemplo, cuando Dios te despierta el conocimiento revelado, vas a llegar a un supermercado y Dios te va a hablar y te va a decir: háblale a la cajera que quiere suicidarse. Pero tus ojos van a mirar y van a decir: ay, pero si yo la veo bien. El Señor te dice: dale una palabra a la cajera que se quiere suicidar. Y tú le dices: ay, pero yo no le veo cara de mujer que se quiere suicidar. Pero el Espíritu de Dios te va a comenzar a revelar lo que el hombre natural no puede ver. Porque la palabra del Señor dice: las cosas, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él les son locura. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra para alguien y no la has dado? Porque tú dices: ay, son mis emociones. Ay, es que es la imaginación que yo tengo. Cuando tú tienes revelación de Dios, Dios te va a revelar lo oculto y lo secreto. En estos días me testificaban. Yo estaba aquí ministrando y yo hablé una palabra y solté la palabra porque el Espíritu de Dios me dijo: hay una mujer que se está mirando en el espejo, que tiene temor de morir de cáncer, y cuando te miras en el espejo vuelves al lugar donde estaba el tumor y el Señor te dice: no temas, porque yo te sané. Y esa mujer esa mañana estaba aquí mirándose en el espejo en su casa antes de salir, con temor a morir de cáncer. Pero como Dios conoce lo secreto, lo que está oculto, Dios revela, y para eso son los dones sobrenaturales en la iglesia, para acceder a lo que no se ven con los ojos. Aleluya. El conocimiento mental solo está basado en información de hechos y datos. Pero el conocimiento mental no puede acelerar y cambiar esos conocimientos de esos hechos y de esos datos. Cuando tú tienes revelación de Dios,
Vas a estar enfrentando problemas y Dios te va a dar la solución y te va a decir: mira, el problema no es tu suegra. El problema no es tu suegra, es lo que está detrás de tu suegra. El problema no es tu esposo, es lo que se mueve detrás. Y te vas a comenzar a darte cuenta que lo que hace el enemigo con tu vida y con la mía es robar lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. ¿Cómo dice la palabra? Si permanecieres ¿en qué? ¿En qué? En mis palabras. Y mis palabras permanecieren en ustedes. Dice la palabra del Señor: y el sembrador salió a sembrar. Siempre que Jesús quería hablarle a los discípulos, los sacaba a dar un paseíto por ahí. Y de pronto comenzaba a aplicar principios espirituales con la naturaleza. Y Jesús un día sacó a los discípulos a sembrar, a pasear. Le dijo: le voy a enseñar a esta gente algo. El sembrador salió a sembrar. Y la primera semilla que sembró las cayó. ¿En dónde? En piedra. La otra quedó entre espinos. La otra cayó en buena tierra. Pero si usted se dio cuenta, en las tres dice: y vino Satanás a robar la semilla que había sido plantada. Hoy tú estás recibiendo una semilla que está siendo plantada, que es la semilla de la fe. Cada vez que alguien de este púlpito se para lanzar una palabra que activa tu fe, es una semilla que se está sembrando. Pero tienes que darte cuenta que siempre que una semilla es sembrada en tu corazón, viene el malo para querer arrancar la semilla. Porque el Satanás sabe que si él cumple el propósito de arrancar lo que Dios sembró, inactiva y hace que tu fe se vuelva una fe secular y religiosa. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a poner una palabra y a revelar la palabra, el Señor lo que hace es comenzar a activar tu fe cuando tú permaneces en esa palabra. Dice la palabra, dice la palabra: toda escritura ha sido inspirada por Dios. Y el espíritu del anticristo de este tiempo, ¿qué es lo que viene a decirte? Dios es todo y Dios es nada. No importa que tú creas que Dios es una mata, pues ese es Dios para ti y hay que respetarte. El espíritu del anticristo, ¿qué es lo que predica hoy? Hay que creer en Dios. Pero Dios es cualquier cosa. Dios puede ser una mata, Dios puede ser una planta, Dios puede ser una energía. Porque lo que quiere hacer el anticristo es que tú creas que Dios es cualquier cosa. Y cuando vienes a ver, lo mismo estás con los musulmanes, que con los cristianos, que con los budistas, que con los de la nueva era, que leyéndote las manos, porque como Dios es cualquier cosa, no es una verdad absoluta. El espíritu del anticristo se está metiendo hoy en todos los lugares del mundo para que, como la gente no puede dejar de creer en Dios porque tenemos el sello de Dios en nuestro corazón, y dice la Biblia que aún la naturaleza da testimonio de que Dios existe. Como Él no puede arrancar esa realidad del hombre, lo que hace es llevarte a creer: no, Dios es cualquier cosa. No hay verdad absoluta, hay verdades relativas. Y como tú crees que no hay verdad absoluta, que la verdad es relativa, un día tú crees que Dios está con los musulmanes y otro día tú crees que Dios está contigo, que Dios está con los cristianos, y otro día tú crees que Dios está en la planta que tienes en el patio de tu casa. Y como tú no sabes quién es Dios, no tienes definición de una verdad absoluta. Y cuando no hay definición de una verdad absoluta, entonces tampoco hay definición de lo que es pecado y lo que es bueno y lo que es malo. Pero me llama la atención que la palabra dice: y ellos le han vencido a través de la sangre del Cordero y el poder del testimonio. Tú no le vas a vencer al infierno a través de decir: ay, yo soy cristiano y voy a intimidad con Dios y yo creo en Dios y yo levanto mis manos y doy mis ofrenditas y doy mi... No,
Y tú le vas a vencer a través de la sangre de Jesucristo. No es la sangre de Mahoma, no es la sangre de Alá, no es Alá, no es Mahoma, es Jesucristo que murió en la cruz. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis: y ellos le han vencido a través de la sangre del Cordero y el poder del testimonio. Cuando no tengas para demostrarle a quien combate tu fe que tu fe es verdad, cuando no tengas una palabra correcta y dices: yo no sé mucho de la Biblia para demostrarle a este que Dios es real, dale tu testimonio, porque el testimonio es poder. Y la palabra dice que cuando tú testificas, estás soltando victoria, estás preparando que Dios haga más para ti, estás preparando para que Dios desate. Por eso me gusta mucho que cada uno de nosotros que estamos aquí siempre tengamos un testimonio. Si yo te preguntara hoy: ¿qué ha hecho Dios contigo en este último mes? Si usted dijera: ay, a ver, yo me preocuparía. Porque los hijos de Dios, Dios siempre está haciendo algo con nosotros. Dios siempre tiene que estar haciendo algo contigo. Óyeme bien, Dios siempre tiene que estar haciendo algo contigo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay vida, ahí hay libertad, ahí hay progreso, ahí tiene que estar avanzando algo. Fíjese el peligro de no tener conocimiento revelado. Dice Oseas capítulo 4 verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Óigame esto: por cuanto desechaste el conocimiento. Yo quiero que usted entienda, Dios todos los días quiere hablarnos, pero no siempre estás disponible para que Él te hable. Pero sin embargo, el enemigo todos los días te habla y tú no te das cuenta que Él te está hablando. Por eso vivimos la vida acelerado, estresado. Nos decepcionamos de la gente, nos volvemos a decepcionar de la gente, porque nos traicionan y volvemos a decepcionarnos de la gente. Vivimos fracaso tras fracaso. Donde Dios es exaltado, ahí Dios es revelado. Dios no puede revelarse a la vida de aquellos que lo tienen como su custodio de las cosas materiales. Muchos de nosotros por un tiempo tuvimos a Dios como nuestro custodio de lo material. Él era el custodio, Él era el centinela. Dios es más que eso. Dios es la fuente de tu revelación. Él es la fuente de tu victoria. Él es la fuente de que escales un nuevo nivel. En esta noche yo quiero hacer una oración. Y por favor, equipo, vamos a orar y vamos a cancelar, porque en esta noche se están cerrando ciclos para personas acá. Esta noche el Espíritu de Dios me muestra que Él comienza a cerrar ciclos de derrota, ciclos de fracaso, ciclo de estaticismo, ciclo de estar en el mismo lugar. Y el Espíritu de Dios te está diciendo: vamos, sube, sube, sube. Hay más, es más alto. No estás volando al nivel que quiero, no estás volando a la altura que quiero. Dios te dice: sube, levanta tu oración, levanta tu clamor, levanta tu búsqueda, levántate temprano, busca mi presencia. Oh Espíritu de Dios, oh, yo quiero que usted repita conmigo esta palabra. Si usted quiere comprometerse a subir su nivel con Dios, si usted es uno de esos que dice: yo sé que mi victoria está arriba, entonces ¿por qué la buscas abajo? Yo quiero que todos aquellos que de parte de Dios están recibiendo esta palabra, usted pueda hacer un compromiso verbal, no conmigo sino con Dios. Y usted puede decir verbalmente estas palabras en esta noche de compromiso: comprometerme a buscar, porque todo el que busca halla, el que pide recibe, el que llama se le abrirá. Esas puertas que están cerradas van a abrirse a tu favor. Eso que está detenido se va a soltar en el nombre de Jesús. Esto no es motivación, esto es fe, certeza de lo que se espera. Repite conmigo esta noche, iglesia: Señor, tu palabra dice
que tú eres el Espíritu. Y el Espíritu nos revela. El Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu nos sube a nuevos niveles. Y en esta noche yo quiero subir. Yo quiero más de ti, Señor. Elévame más. Elévame más alto. Quiero más de tu presencia. Hoy me conformo nada más y nada menos que con más de tu presencia. Hoy quiero más de ti, Señor.